Muy bien, bueno, pues ya hemos estado platicando acerca de esta primera sesión y pues estamos dejando esta grabación también para compartirla en el grupo y a todas las personas en las cuales consideramos que sea importante también para ellos estar escuchando y disfrutando esta primera sesión de lectura y que va a ser de gran edificación. Vamos a iniciar. Aquí tenemos la presentación y tenemos de primera sesión de grupal del Club de Lectura, la obra que estamos iniciando y también es nuestra primera obra, que de muchas, espero con el favor de Dios, Lágrimas Valientes de la autora Aixa de López. Y bueno, pues este es una foto de la contraportada de Lágrimas Valientes, una esperanza viva en un mundo pasajero. Eso es el eslogan de la obra. Y bueno, pues el tema, este primer capítulo contiene 10 temas que son con las que se inicia. Y pues aquí tenemos que es roto, llorar y bailar, las zapatillas rosadas, entre Navidad y parucía, el rugido, es canto, no digan que fui buena, que fue una buena persona, nota para las princesas del Señor, corazón, siamés, lágrimas no son moscas y que nademos juntos. Así es que, ¿qué les está pareciendo esta lectura? Vamos directamente con el primer tema de este capítulo 1 que está, ¿verdad? En el libro que ya tenemos aquí. Gracias, Edith, por por hacer esta conexión de la compra y gracias, Guille, también por esa conexión de entregárnoslas y pues algunos nos vamos a estar reportando ahí con Edith. Gracias. Entonces, esta primera parte, vamos a iniciar la parte rota. Bueno, roto es el título, es el nombre del tema en el cual lo puso la autora Axia. ¿Y qué frase, qué fue lo que ustedes aplican a su vida, consideran que fue importante, impactante? No se estresen si es que no alcanzaron a leer todo el capítulo completo, ¿verdad? Porque pues nos llegó la obra, el libro en físico, apenas este domingo la tuvimos en nuestras manos, aunque ya tuvimos digitalmente este primer capítulo, pero aquello que alcancen a disfrutar de la lectura, yo quiero compartirles esta frase que dice así, se dice por allí que es imposible recibir la buena noticia sin antes recibir la mala. En Adán todos pecamos y desde allí todos nacemos con hambre de la misma fruta y con la misma vista distorsionada, manchadas de lo mismo, enfermos terminales, rebeldes sin poder entender por completo, y la muerte se extendió por todos lados. Esta frase que viene este tema, para mí es donde la autora está expresando lo que no lo dice realmente, pero ahí viene el origen de la muerte. Recordemos que esta obra se escribe a través del dolor, del sufrimiento, y en donde su máximo, su clima del sufrimiento es aquella pérdida irremediablemente, como es la cercanía, ¿verdad?, de las personas, aunque algunos experimenten otras pérdidas. Aquí el entendimiento que la figura máxima de la pérdida pues es llamada muerte en esta vida. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? En lo particular, yo entiendo y leo es precisamente de lo que pasó en el principio, de lo que pasó en Adán. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que encuentran de este tema? Por supuesto, no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Este es lo que yo encontré, lo que estoy viendo. Ustedes pueden tener su propia perspectiva. Recuerden muy bien que las lecturas, los libros, a veces no siempre es una sola vez que los vamos a leer. Hay ocasiones en que los leemos varias veces, varias ocasiones, y en varias ocasiones encontramos diferentes verdades, diferentes caricias, ¿verdad? Y a veces diferentes golpes.
a nuestra vida. Pero desde el primer tema, esto es lo que un apunte. ¿Qué opinan? ¿Por dónde creen ustedes que el autor Axel se refiere a roto? ¿Por qué expresar roto? ¿Por qué iniciar en algo así tan fuerte como la palabra roto? ¿Qué opinan? Bueno, como decimos en el aula, ¿verdad, Sandy? O están todos de acuerdo conmigo porque no entendieron a cabalidad, o nadie me entendió. Así es que no se expresen, ¿verdad? No se preocupen. Después, más adelante, algunos otros capítulos, en algunos otros temas, ustedes pueden tener sus anotaciones y si necesitan dar algún aporte, algo significativo ustedes, te tiene que hablar de alguna manera u otra, ¿verdad? Tienes que estar en esa interacción con lo que estás leyendo, ¿verdad? ¿Qué tan cierto crees? ¿Qué tan afín estás en lo que estás leyendo? ¿Qué tanto es diferente a tu criterio? ¿Qué tanto tú puedes completar que crees que la autora no está diciendo o que lo está diciendo de una manera equivocada? También se vale. Pero bueno, a mi parecer, ¿verdad? De lo que encuentro en el clímax, de lo que ella quiere expresar es acerca de esto. E inclusive puedo considerar que ella trae una situación de duelo también porque como que expresa que se sintió incomprendida dentro de un ambiente de su iglesia, de su reunión, de su círculo de líderes, de pastores, como que los duelos que ella sufrió, las pérdidas que ella tuvo no la sintió, no lo expresa literalmente, pero lo habla como en una tercera persona de que no se sintió comprendida, se sintió más bien como el ejemplo que puso de la mujer de Job, ¿verdad? Que estaban acusando más que teniendo empatía acerca de los momentos difíciles de la vida que ha sufrido. No expresa que sea ella propiamente, pero pues nos deja entender que hay un problema por ahí. Bueno. Voy a dar este avance al tema, son 10 capítulos. Y vamos al siguiente, que es llorar y bailar. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario acerca de este tema? Buenas noches. Pues yo, pues no voy a hacer un comentario porque sí me escuchó, sí. Sí, sí, por supuesto. Adelante, Sandy. Porque, o sea, volví a leer el prólogo, pues ahora que nos dieron el libro, volví a leer el prólogo y llegué hasta capítulo 1 nomás. O sea, no, no le seguí leyendo porque pues el tiempo no me da, ¿no? Pero pues de eso me acuso, de no saber, bueno, no me daban los tiempos de todas maneras, no sé hasta qué capítulo teníamos que llegar, pero no, a mí no me dieron los tiempos. Entonces, pues, así me quedo como, pues, no puedo comentar, ¿no? Todavía, porque pues no he leído. O sea, el prólogo lo volví a leer y le decía a este Edith que me movió fibras muy así y hasta pesadillas tuve, ¿no? Porque le dije, pues, es algo muy similar a lo que viví. Entonces, pero llegué hasta el capítulo 1 solamente. Ponme un tache. No, no, no te preocupes. De hecho, estos son los temas del capítulo 1. De hecho, es extenso. Por ahí me decía Betty también que si era el primero o si todos los temas. Le dije, pues son todos los temas. De hecho, vamos a tener, ustedes
van a seguir leyendo, ¿verdad? Con toda libertad, con toda confianza. Este es solo un apunte porque de eso se trata los clubes de lecturas, que leamos libremente, ¿verdad? En nuestros tiempos, a nuestro ritmo. Y ya en las sesiones, pues interactuamos respecto a lo que nos dejó, lo que nos aportó esta lectura. Ah, sí, no había visto, perdón, nomás leí el primer tema entonces. Muy bien, muy bien. Gracias por tu aporte, Sandy. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo tampoco he tenido oportunidad de leer porque no me gusta leer en digital y pues con eso del viaje llegué carrereada, pero espero ponerme al corriente. Claro que sí, así será. Y a todos, ¿verdad? Hay a veces algunos temas que los tuve que leer muy rápido porque obviamente tengo el compromiso de estar aquí con ustedes también y porque quiero, es algo voluntario, es algo necesario también y que nos enriquece a todas. Bueno, miren, voy a iniciar son solo unos apuntes de ese tema, llorar y bailar. Ustedes pueden igual seguir aportando. Dice así Aixia. Entendí que no se llega aquí por voluntad propia, sino solo por amor. Volteé y vi a miles de otras quinceañeras a mi alrededor conmovidas por este mismo amor. Ninguno vino porque quiso. El Padre las trajo para mostrar que lo suyo es amar y redimir. Traer al baile a las que menos pensamos que lo queremos, pero que más somos las que necesitamos. Y desde ese día confío y lo veo, oigo, creo, lloro y bailo. Ese tema, en cuanto lo leía, yo entendía que el modo del proceso de su dolor, de ese sufrimiento, llegó a entender como el significado, llegó a entender ese abrazo del padre que le estaba dando, ¿verdad? Que cambió su lamento en baile, así es como lo pude asimilar. Es poética, ella maneja en algunas frases muy coloquiales, ¿verdad? Lo van a ver muy sencillas, pero en otras estrofas escribe muy poética. Y en este poema, ella consideró este proceso como un baile en donde el Padre Celestial la escogió y dice que ella bueno, en lo que se expresa otra vez en tercera persona, es que las personas que llegan a sufrir dolores tan extremos, que de hecho toda la humanidad sufrimos de alguna o de otra manera, todos pasamos por diversos procesos y etapas, pero dice que no se escoge el dolor, que no se escoge, sino que Dios sabe la necesidad que hay, los procesos y lo que en sí, lo que van a sufrir no están solas, no estamos solos, sino que el Señor acompaña en ese momento de dolor, abraza y se entiende y se comprende que por el mismo amor, ¿verdad? Se alcanza a ver, en el medio de ese dolor se alcanza a ver ese amor del Padre que eh, no solamente está pasando y acompañando un momento de dolor, sino que está transformando. Ese de llorar y bailar, esa es una transformación que se está haciendo en la persona. Entonces dice, desde ese día confío y lo veo, oigo y creo, lloro y bailo. Por lo que alcanzo a leer, todavía no he descubierto, ¿verdad? Y quizás en los capítulos más adelante, pero parece que ella tenía un problema con la maternidad. Parece que él o sus bebés, alguno de sus bebés lo ha de haber perdido, no sé, porque no lo expresa, todavía no lo está expresando, pero va en un sentido de ese sufrimiento. Pero bueno, ¿ustedes qué encontraron ahí? A ver, compártanme. Bueno, los que, ¿verdad? Alcanzaron a ver algo, algún apunte de eso, o bien de lo que leen, también se vale, ¿verdad? También se vale, de lo que se lee aquí en esta diapositiva.
¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que en medio de los procesos del dolor se alcance a ver algo que se pueda apreciar, que se pueda visualizar como algo, hay una frase que dice que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Qué opinan de eso? Pues yo creo que tiene parte de razón. El dolor nos hace crecer y madurar en algunas áreas. Y cuando estamos más sensibles, yo creo que alcanzamos a apreciar mejor cosas que por lo general no le tomamos importancia. Cuando estamos enfermos, por ejemplo, llegamos a valorar y apreciar lo que es la vida y la salud. El poder respirar sin dolor, el poder apreciar lo que Dios nos da en la naturaleza, cosas que lo vemos tan normal y cotidianamente que damos por sentado que siempre tiene que ser así. Y cuando estamos pasando por una situación de enfermedad, yo creo que es cuando más se valora todo eso. Y lo digo desde mi experiencia. Sí, por supuesto. Por supuesto, cada una desde su propia perspectiva, ¿verdad? Aunque nuestros encuentros con el dolor han sido distintos, ¿verdad? A todos tenemos ahí un común denominador. Hay un común denominador que es el sufrimiento, es el lloro, es el quebranto, es tantas preguntas sin respuesta, tanto vacío en el alma, tanta contento y descontento, queriendo equilibrar la vida de alguna forma, llegando a no aceptar la realidad, porque es parte de ese dolor, ¿verdad? De el voltear a ver a los demás y sentirse en esa desventaja, ¿verdad? Sentir totalmente lo que la palabra pérdida expresa con todas sus letras, es lo que se experimenta en los momentos difíciles de la vida, como es el duelo, ¿verdad? Pero bueno, eh, siempre hay una esperanza, como dice, en medio de todo esto. Bueno, ¿alguien quiere opinar algo más o avanzamos? Bueno, avanzamos. Tomo el silencio como sí, ¿verdad? Sí, muy bien, no se preocupen, yo estaría igual ahí, sentándome a aprender y escuchar, porque así he estado, dije, wow, en una lectura tan sencilla, comunica y transfiere algo tan profundo, ¿verdad? Como es su propia experiencia. Bien. Siguiente tema se llama las zapatillas rosadas. Ay, este tema. Las zapatillas rosadas. Fíjense, este tema como que ella lo expresa de la manera en una frase que nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad? Que Dios conceda las peticiones del corazón. Entonces, ella comentaba que hay peticiones en el corazón que a veces no siempre son las que convienen, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver qué es lo que las personas desean y anhelan, muchas veces no están alineadas conforme a la voluntad de Dios. Y aquí uno de los apuntes que se mencionan es precisamente una frase que está en Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Y hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos pues pedían cosas que no convenían, pedían, adoraban ídolos, tenían al Señor como una opción más, como el mundo lo tiene ahorita lamentablemente, una opción más para escoger y andaban en pos de sus caminos y no de lo que Dios había escogido para ellos. Y lamentablemente ese fue un principio de su caída. Pero también hay otra frase importante, dice, si supiéramos lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos da. Entonces, aquí en el entendimiento de que hay ocasiones en las que nosotros recibimos cosas o pedimos a lo mejor paciencia, esa es la frase, ¿no? El ejemplo perenne, pedimos paciencia y lo que nos llegan son problemas, son situaciones difíciles
Y nosotros decimos, pero pido paciencia y ¿por qué parece que soy más impaciente? Pues precisamente porque en los problemas y las circunstancias difíciles hay que trabajar en nosotros, ¿verdad? Para mostrar ese fruto de la paciencia. Y hay ocasiones en que nosotros pedimos, queremos que la vida sea extendida y no sabemos el futuro, el destino que el Señor tenga. Creo que a este nivel tenemos que tener la conciencia de que el Señor sabe todas las cosas y saber confiar en Él. Esa es la única, ¿cómo se llama? Conclusión que yo veo en esto, de que solamente lo que el Señor tiene para nosotros, aunque igual el Señor se mueve a misericordia y podemos clamar y podemos interceder para que algo nos sea concebido. Pero esa atención que el Señor tiene por nosotros es una atención que debe de ir priorizada por su buena voluntad hacia nosotros, ¿verdad? Que siempre, como dice la palabra, es agradable y perfecta. En lo particular, creo yo que el Señor tiene todas las cosas hermosas y preciosas que hizo para nosotros, no todas son en esta tierra. Como dice Pablo, ¿verdad? Se ha reservado lo mejor para la eternidad, en donde algunos de nuestros seres queridos ya lo están disfrutando. El entender que están ya en una dimensión perfecta, en una dimensión que nada les hace falta. A mí en lo particular, con la partida de mi papá, me ha dado mucha paz de saber que él peleó la batalla aquí, ¿verdad? Estuvo eh, esforzándose como cualquier persona a aferrarse a la vida, a trabajar, a crear una familia, a sacarla adelante, pero al final de todo, ¿verdad? Entendiendo que en el Señor está está todo, está la herencia maravillosa que es la vida eterna y que ahora la está disfrutando. Me ha dado a mí mucha paz. Les comparto que cuando en este punto así como que fue una flecha para mi corazón, cuando mi papá este, se enfermó hace 8 años atrás, en el 2016 fue. Sí, aproximadamente. Eh, yo les comento que yo doblé mis rodillas, lloré, clamé, le dije, Señor, yo no estoy preparada. Yo no estoy preparada para ver a mi padre partir. Ayúdame. Se me hacía algo sumamente difícil, sumamente doloroso porque hay ocasiones en el que pasa una enfermedad, aunque hay ocasiones en que de repente, ¿verdad? Lamentablemente, accidentes, situaciones que salieron totalmente ni siquiera se pudieron expresar la intercesión, ya es el Señor el que decide de qué forma. Y en esa ocasión recuerdo que el Señor tuvo esa gran misericordia y no quiero decir que las personas que tienen que partir antes no es porque Dios no tenga misericordia. El Señor tiene misericordia grande, pero mi papá ya se quería ir y nosotras no lo dejábamos ir, nosotras como hermanas, ¿verdad? Ni mi mamá y llorando por él, intercediendo por él y el Señor le prolongó 8 años más de vida. Él muere al iniciar este año y en el entendido cuando ya mi papá dijo, ya me cansé, eh, tuve que entender que si es era la voluntad ya del Señor y soltarlo. No es algo terriblemente como, ¿cómo se llama? Profundo. Sientes que una parte de tu vida se te está yendo, literal. Sientes que el corazón, así como en rompecabezas, ¿verdad? Le está sacando una pieza. Ah, yo sé que cada una de ustedes me gustaría escuchar su experiencia también a propósito, porque todos tenemos una experiencia aquí, un tema que contar, si es posible, ¿verdad? Que lo puedan expresar. Pero pude entender lo que dice, me identifiqué con esta frase, si supiéramos lo que Dios sabe, pedirías exactamente lo que Él nos da. Dios sabía que ya tenía el tiempo de mi papá, que ya estaba en sus manos,
que los tiempos del Señor no se rigen en la edad de las personas, ni en los logros personales, ni en mis propias, ¿verdad? Ni en nuestros propios deseos y pasiones, sino en lo que Él ha decidido. Cosas más extraordinarias tiene para aquellos en los que Él dice ya es el tiempo. Así es que el tercer punto dice, lo que pedimos revela lo que ha capturado nuestro corazón y en qué tenemos nuestra esperanza. Si nuestra esperanza está solamente en esta tierra, pues se nos acabó todo, mis amadas. Comamos y bebamos, y decía Pablo que mañana moriremos, hasta aquí llegó todo. El dolor imparable, ¿verdad? La pérdida irremediable, jamás paz. Pero nosotros creo que el Señor ha llenado nuestros corazones de esperanza, de saber que nuestros amados, nuestras amadas que han partido, estaremos viéndonos de nuevo. Así es que, ¿qué más decir? Es un tema muy abierto, muy profundo y me gustaría escucharlas porque yo sé que más de una de las que estamos aquí, de hecho, todas las que estamos aquí, hemos experimentado eh, esto de que Dios decidió. Les escucho. En la página 28, yo voy leyendo mientras tú vas, Gracias. mientras vas hablando. En la página 28 dice ahí después donde dice que si supiéramos lo que Dios sabe, pediríamos exactamente lo que Él nos da. Dice abajo, dice, mi corazón no es de fiar, el Señor siempre sabe más. Pues a veces nosotros creemos que no es, o sea, pedimos, por eso el título se llama Zapatillas Rosadas, porque dice, si el Señor me diera lo que mi corazón necesitaba o pedía, porque dice, pues a los 10 años me hubiera dado unas zapatillas rosadas que yo quería, ¿verdad? Pero ahí dice, a veces, o sea, nosotros pedimos lo que hay en nuestro corazón, pero el Señor sabe lo que necesitamos y dice, a veces su voluntad me sabe mal, pero me hace mucho bien. A veces, pues la gente, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos fe y confiamos que a pesar y que dentro del dolor que vivimos y que estamos pasando, pues que Dios tiene un propósito en eso, pero a la gente que no entiende o que no, de verdad, o que no tenemos a Dios en el corazón, a veces eso les parece irreal, pues, o sea, el creer que dentro de todo el dolor o lo que a nosotros que nos ayuda a sentir menos dolor, a lo mejor creer que dentro de todo esto, de todo lo que estamos viviendo, el Señor tiene, o sea, Él va guiando, Él sabe lo que necesito y Él me está dando lo que necesito, no lo que necesita mi corazón, ¿verdad? Porque pues si el Señor estuviera, y aunque dice, ¿no? Y ahí hace referencia a esa parte que cuando alguien cumple años, que uno le dice, el Señor cumpla los anhelos de tu corazón, ¿verdad? Así es. Pero no es así, pues, o sea, así como dice ahí, si conociéramos el corazón de Dios, pues, o sea, pediríamos exactamente eso, pero en realidad, pues, no sabemos, pero el Señor sí puede ver nuestro corazón y pues no todo nos los da, no todo, no todo nos los da, pues. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Pero pues, o sea, tenemos que dentro de todo esto entender la voluntad del Señor y saber que Él abre y cierra puertas, Amén. da y quita. Así es. Así es. Muy importante. Muchas gracias, Sandy, por tu aporte. Definitivamente, pues aquí muchos de nosotros al ver partir nuestra familia, aunque sabíamos que ya en algunos, ¿verdad? De nuestros familiares que pues veíamos que ya era su tiempo, no fue fácil, ¿verdad? Soltar, entender y considerar esto. Así es que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, hermanas?
Buenas noches a Buenas, todas. buenas noches, Tenchi, Eh, bienvenida. sí, bendiciones. Pues miren, aquí lo que yo, siempre, que antes cuando yo no conocía de Cristo, yo tenía muchas confusiones, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? O sea, cuando le pedimos al Señor, yo quería que lo que yo le pedí, lo que yo le pedía, eso era lo que yo pensaba que Él me iba a dar. Pero cuando ya conocí de Cristo, lo acepté como mi Señor y Salvador, que Él es el número uno en mi vida, el primero, estuve entendiendo que cuando es que nosotros pedimos lo que pensamos que es lo que realmente necesitamos, pero el Señor es el único que sabe qué es lo que necesitamos y lo que viene siendo es para un crecimiento espiritual y para agrandar nuestra fe. Porque si nosotros supiéramos, o sea, si nosotros supiéramos cómo trabaja Dios, Él no fuera Dios. Realmente nosotros no sabemos cómo trabaja el Señor y nos sorprende tanto porque nos da realmente algo que nunca nos podemos imaginar. Y el dolor es parte del crecimiento espiritual. No quisiéramos, ¿verdad?, sufrir de dolor, pero el dolor nos hace realmente agrandar nuestra fe y es cuando venimos entendiendo el propósito que el Señor tiene para nosotros. Así es. Muchas gracias, Tenchi. Pues realmente en ese entendimiento, ¿verdad? De que sí es cierto, es verdad, y tal como lo expresas ahorita, y tal como lo comentó Sandy, y también citando a la autora, que hay cosas en las que pedimos y no estamos preparados para ello, nos vamos a lastimar inclusive, ¿verdad? Con esas zapatillas, pero también el entendimiento de que no queremos pasar por algo y de todas maneras el Señor nos pone ahí porque Él sabe lo que está sucediendo en nosotros. Bueno, pues el siguiente tema, Prima, sí, buenas noches. buenas noches. Voy a, voy a hacer un comentario que es muy probable que suene muy extraño. Yo he escuchado pastores que cuando oran por los enfermos, te voy a poner una escena, ¿no? Un escenario. La persona tiene casi 100 años, está prácticamente conectado, respiración artificial, o sea, una situación muy complicada. Y la familia está orando porque Dios haga el milagro de sanarlo, ¿no? De restaurar la salud, ¿cómo te diré? De que Dios lo sane. Y yo he escuchado comentarios, es que no me quiero equivocar al tratar de expresarles la idea que tengo, ¿no? Eh, uno, por ejemplo, si yo veo a mi mamá así, no la vi intubada, pero yo la vi muy desgastada. Su cuerpo ya estaba completamente desgastado, ya ella ya no podía más. Y, y yo estaba orando al Señor y dije, Señor, que no sea mi voluntad, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Si tú tienes a bien añadirle años a su vida, o meses, o días, semanas, gracias. Pero si ya es tu voluntad llevarla a tu presencia, gracias también. Lo que tú quieras hacer con mi mamá, yo lo único que tengo es gratitud. Esa fue mi oración cuando yo vi a mi mamá en una situación que se nos enfermó primero en el mes de mayo y luego en agosto, que ya fue cuando falleció el 31 de agosto. Dios nos concedió que mi mamá no muriera en una cama de hospital. Mi mamá murió en casa,
rodeada de sus hijos, de sus nietos, del amor de todas las personas que la queríamos. Murió tranquila y solo cerró sus ojos y ya, exhaló. Y el Señor, pues ahí entra la esperanza, ¿verdad? De que el Señor, pues la tiene resguardada para el día glorioso de que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y ya después la iglesia será levantada. Y yo le digo, y todos en la casa le dimos gracias al Señor. Claro, claro que humanamente yo hubiera querido que mi mamá me durara toda la vida porque yo la extraño y extraño sus consejos, extraño su mirada tierna, extraño no verla, extraño no cuidarla, extraño todo de ella, ¿no? Muchas cosas extraño. Extraño esa sensación de estar alerta, de cómo está mi mamá, cómo amaneció, cómo sigue, se tomó la pastilla, se tomó la medicina. Pero en el proceso, porque fue un proceso muy largo, yo entendí que, que a veces pedimos mal porque no sabemos, retomando el tema de Sandy, si supiéramos pedir, pediríamos exactamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo no lo digo en general, yo estoy hablando de mi experiencia. Estoy hablando de lo que a mí me tocó vivir y de lo que yo en este proceso pude entender. Yo respeto mucho, yo respeto mucho, es que el duelo, el dolor, es, cada quien lo procesa de una manera diferente. Y sí me ha tocado así de que se aferran los familiares en la oración de que Señor, sánalo, sánalo. Pero muchas veces no nos podemos saber la condición en la que ya está esa persona. Y lo que dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el morir es una pérdida para nosotros los que nos quedamos. El morir es estar rotos. Algo se rompe, algo se queda roto. Como dijiste, esa pieza del rompecabezas ya no va a estar, ya falta en mi vida. Esa pieza falta en mi diario vivir. Pero pues creo que sí tenemos que entender que la manera de pedir es pues que Dios haga su voluntad. Y me estoy refiriendo específicamente a esa escena, ¿no? Que les planteé al principio. Claro que si tú me dices, no, mi hija tiene 25 años, por supuesto que me voy a poner a orar y, Señor, su vida, Señor, rescata su vida, Señor, ¿no? Pero hay situaciones pues que Dios, bueno, de hecho, Dios tiene el control de todo. Dios sabe a quién se lleva de manera temprana, a quién se lleva de manera tardía, Dios sabe. Y hay cosas que en este mundo, en este plano, no las vamos a lograr entender, por más que queramos. Eso es. Espero haberlas confundido. No, no, todo muy bien, Guille, bastante claro. Muchas gracias por tu aporte y Gracias. sí, gracias por los aportes de todos. La verdad es que esta es la riqueza del club de lectura, que cada uno aporta su propia experiencia y nos edificamos mutuamente. Muchas gracias. En el siguiente tema, que es entre la Navidad y parusía, déjame te comento que la palabra parusía en griego, ¿verdad? Se refiere a un punto teológico de la segunda venida de Cristo. Entonces, aunque no lo expresa, no lo explica la autora, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Y por eso se entiende lo que escribe. Dice, vivimos entre Navidad y Parucía, entre sus dos venidas. Este mundo está roto, pero se asoma la esperanza. Somos la gente de la tercera posibilidad. Y aquí habla y cita Romanos 8, 18 al 25. Dije, la gente se une a Pablo al considerar esta cita. Aquí en la expresión de que tenemos a esas dos experiencias, ¿verdad? De Cristo. Una en cuanto a su nacimiento, a la felicidad, pero al mismo tiempo la fragilidad de la vida, ¿verdad? De que era un bebé, que muy chiquito, y también
respecto a su muerte, y en su muerte encontró la fortaleza, encontramos el poder de Cristo en la muerte, fíjate, en el dolor. Encontramos su belleza, su cercanía en su vida, en sus enseñanzas, en su aporte, pero su poder y su gloria la encontramos en su muerte, porque Él resucitó. El poder que tenía de vencer, que tiene de vencer a la muerte y aparte prometer regresar. Entonces, estamos en estos dos experiencias y conocimientos de Cristo, el autor de la vida. Fíjate qué tremendo que el autor de la vida se haya ofrecido para muerte, como que está todo en contradicción, ¿verdad? Bien comenta nuestra hermana Guilla, hay cosas que no las entendemos, pero esas dos expectativas están en nosotros, celebrando Navidad y al mismo tiempo esperando sus venidas, esperando su regreso. Entonces, aunque este mundo está débil, está roto, hay una esperanza grande y preciosa en Cristo. Y me gustaría que si podemos leer a este Romanos 8 18 al 25. Aquí está en el libro esta cita, pero si ustedes tienen también, ¿quién se anima a leerlo? Está en la página 48. ¿Quién dice yo? O en la cita directamente de la cita bíblica. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Adelante, Betty. La cita es la que está en la 48, lo último. Sí, así es la cita. Ok, voy a tratar de leer, Adelante, gracias. usando unos lentes que no me adapto todavía. De hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que sí lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Amén, así es. Entonces, aunque sabemos que el mundo sigue sufriendo, nosotros como, ¿verdad? Como personas seguimos también padeciendo. Gente de todo, ¿verdad? Raza, credo, religión, edad, de como sea, sigue naciendo y sigue muriendo. Este mundo parece que nada ha pasado, ¿verdad? Pareciera que nada ha pasado, pero hay una esperanza de que un día todo esto pasará. Un día todo esto parará, un día todo esto se restaurará y entonces sí, ¿verdad? Ya todo lo que ahora nos hace sufrir, nos hace doler, terminará. Tenemos una esperanza grande en la redención a nivel planeta, a nivel de toda la creación. Y por eso dice que la naturaleza, el planeta gime, la tierra gime, anhela la venida de Cristo porque sabe que es la liberación total. Así es que aunque hay y vivimos en un mundo caído, vivimos no en una caída y en una pérdida total, sino que vivimos también con la esperanza. Por eso es entre la Navidad, entre lo que ya pasó, aquel testimonio de ese Cristo glorioso y la parucía y la venida, lo que esperamos en Él. No nos quedamos solamente con lo que nos tocó vivir, sino que ya sabemos que hay planes maravillosos y preciosos, como dice, esto no se ha acabado, esto tiene una continuidad, hay una segunda parte. Aquellos que partieron no están
perdidos, porque sabemos que no están perdidos, porque los que creyeron en Cristo, aunque hayan muerto, viven. Cuando el Señor lo dijo a futuro, y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dijo a futuro porque él ahí todavía no ha muerto, pero ahora que murió y resucitó, todo el que muere en Cristo está vivo, ¿verdad? Para nosotros en nuestra materia duermen, pero para el espíritu ellos están vivos, ellos tienen diálogo, ellos están disfrutando de este precioso, ¿verdad? Preciosas moradas que Él ha preparado. Así es que mientras nuestro corazón sigue sufriendo en la ausencia de nuestro amado, de nuestra amada, nuestra alma se goza de saber que tienen ese gozo y que algún día nosotros también alcanzaremos esa corona, ¿verdad? De vida, que al contrario, eso nos llena de esperanza, nos levanta. Este tema está precioso, espero que tú también puedas alcanzar a encontrarte, que el Espíritu Santo te hable también, así como le habló a la autora al escribirlo. Amén. ¿Alguien quisiera comentar algo o ya pasé a la siguiente diapositiva? Que es dos temas aquí, dos por uno. El rugido del canto y no digan que fui buena. Ay, Dios, ese de no digan que fui buena también me cimbró. Aquí tenemos dos situaciones. En el rugido del canto, ustedes me comparten ahí, hagan sus anotaciones cuando estén leyendo. Yo sé, ¿verdad? Aquí todos ustedes son personas, igual no, ¿cómo se llama? Que saben que les gusta también disfrutar de la lectura, pues ya como apunte en un cuadernito o ahí en las mismas hojas anota lo que te llegó, subráyalo, hazte preguntas, porque eso que estás leyendo y que te resaltó, que te conmovió, así como nos dijo nuestra hermana Sandy, ¿verdad? Me pudo esta parte. Eso quiere decir que hay una parte ahí que estás sintiéndote confrontada, edificada también con esta escritura. En el rugido del canto, aquí les comparto el sufrimiento tal como la Biblia, les comparto una estrofa, el sufrimiento tal como la Biblia lo presenta es siempre corto porque se ve desde una perspectiva a muy largo plazo. Aquí habla del ejemplo de la restauración de Pedro. ¿Por qué la restauración de Pedro? Porque Pedro fue el único apóstol que se, él quería cuidar a Jesús, a Jesucristo, a Yeshua. Él nunca pensó en su vida, en su mente, nunca pasó que lo iba a rebasar la situación a tal grado de que iba a temer tanto ante toda la situación que iba a vivir con eh, quiero decir la expresión, y no me sale, ¿cómo se llama? Cuando lo apresaron, cuando asediaron a Cristo, cuando lo estaban enjuiciando, cuando se rodeó, ¿verdad?, de toda esa policía, tanto romana como la del Sanedrín. El Sanedrín tenía sus propios soldados que traían sus machetes y todo. Y Pedro se sentía con esa fuerza humana de poderlo defender, inclusive lo hizo, le quitó el cuchillo, ¿verdad? A, uno de los policías que iba en esa cuadrilla del Sanedril y le cortó una oreja. Él trató de defenderlo, sin embargo, pues no pudo, ¿verdad? Tuvo que huir y después de que huyó, quiso volver a ver de qué manera lo rescataba y siguió y lo buscó hasta el momento donde él estaba en el patio, en la prisión de ahí. Este, ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Que lo negó al canto del gallo. Por eso dice el rugido del canto. Este canto del gallo no se refiere a un gallo como el que conocemos, ¿verdad? El kikiriki, no, sino el canto del gallo se llamaba al cambio de cuadrilla del escuadrón romano, de los que custodiaban, ¿verdad? Había cambio de guardias. Y así se llamaba el canto del gallo, porque a través de un canto ellos hacían los cambios de guardia. Y ese cambio de guardia
antes de que fuera el cambio de esa guardia, ¿verdad? Romana, fue justo cuando Pedro lo negó. Eso lo llevó a Pedro a tal grado de que tiró la toalla. Ahí, ¿verdad? Se sintió sumamente culpable. Fue un dolor a través de la culpabilidad. Cuando sucede algo trágico, aquellas personas que amamos, ¿verdad? Llega un punto en que nos sentimos muy culpables, que hubiéramos querido que se regresara el tiempo y decidir algo diferente, aunque conscientemente sabemos que eso no puede ser, pero el Señor estaba haciendo algo más profundo en Pedro y Él lo restauró. Es decir, cualquier dolor y cualquier sufrimiento que va a vivir alguna persona, quisiéramos evitar todo a toda costa, que nuestros hijos, que nuestros padres, que nuestras parejas, que todo lo que está alrededor nuestro, que amamos con todo el corazón, cuidarlo, que no le pasara nada. Pero llega un momento en que sale de nuestras manos, que ya no está en nosotros. Entonces, aquí lo que yo alcancé a comprender y que quiero dar este aporte en este tema es que el Señor tenía un propósito con Pedro a través de esto, y era restaurarlo. Que Pedro se supiera amado a pesar de la traición como aparentemente, ¿verdad? Pareciera, era parte del plan del Señor, era parte de mostrar el amor que tenía, ¿verdad? En Pedro, de que el perdón. Creo que muchos de nosotros podemos llegar a sentirnos culpables. Sí, sí es cierto, es cierto. No podemos negar las situaciones que vivimos. Imagínense con las situaciones también de las desapariciones, de lo que está pasando. Imagínate las familias, de lo que están viviendo cada día, ¿verdad? Sintiéndose culpable y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro y situaciones que pasan por decisiones que a lo mejor pensamos, si yo no hubiera decidido esto, no hubiera pasado esto. Pero al igual que Pedro, no estaba en nuestras manos. Tenemos que entender que al final el Señor tuvo un encuentro directo con Pedro y directo con Pedro, ¿verdad? Y lo establece y lo escribe a Juan. Es el único que habla Juan acerca de la restauración cuando Pedro, el diálogo interno que tuvieron y cómo el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Dándole la oportunidad, ¿verdad? De decir esas palabras, esas acciones que tú hiciste, se quedaron en la cruz. Así es que todo lo que pasó con nuestros amados, que ha pasado en nosotros, también tenemos que dejarlo ir. Tenemos que entender que fue parte también la partida de ese amado, de esa amada, el dolor y sufrimiento de esa situación, de esa enfermedad, esa pérdida de ese trabajo, esos conflictos matrimoniales son parte de nuestro propósito en la vida. Son parte de lo que tenemos que aprender. Tenemos que saber lidiar con nuestros errores y saber que nuestros errores, nuestras situaciones, no, no van a sobrepasar los planes de Dios, están limitados también. Y tenemos, bueno, yo estoy hablando de imperativa, ¿verdad? Porque obviamente me estoy poniendo en primer lugar, pero yo sé que tú puedes asimilar eso desde tu perspectiva y, y entender que nunca, jamás eres culpable de una situación como la vida, como la muerte. A reserva, ¿verdad? Claro, de los homicidas y las situaciones que son ya, pues, esos ya son intencionales, ¿verdad? Estoy hablando de otra situación, no del asunto de enfermedades, de accidentes, de situaciones que se dan que no fueron nuestra intención, aunque nos sintamos parte de esto, ¿no? Parte de su caída, parte de su partida. No fue nuestra culpa, no fue nuestra culpa. Y cuando leas y analices bien el rugido del canto, quizás llegues a esa conclusión o a muchas más. Muy bien. Hay otro tema que dice, no digan que fui buena. A mí me impresionó porque es lo que ella está comentando, la autora es como ¿cómo se llama? Epifanía, pero hablando no, no es epifanía,
¿cómo se llama? Epitafio, que en su epitafio ella está diciendo, dando instrucciones para cuando ella parta, lo que van a poner. Dice, no quiero que en mi funeral digan que fue una persona muy buena, que lo mejor. No, dice, porque mentirían. Habla, tiene un lenguaje medio extraño ahí, pero dice, digan lo que fui. Y luego dice, cuenten lo que pasa cuando Él ofrece gracia. Ella quiere, la autora quiere que en su funeral hablen de Cristo, de lo que Cristo hizo en ella, no lo que ella hizo en la tierra, sino lo que Cristo hizo en ella. Dice, cuenten lo que pasa cuando Él ofrece gracia, hablen de su gloria y también del fingir que mata. Allí está la fuerza y la debilidad. Esto cada quien lo va a leer y lo va a interpretar, ¿verdad? Y a como a su propia experiencia, a su propio conocimiento. Pero esta cuando dice el fingir que mata estamos, bueno, yo entiendo que está trayendo una asimilación, que hay veces en las que no somos auténticos. Y es necesario ser auténticos, porque el no ser auténtico, el reservarte, eso, te quedas así, ¿no? Sino que tenemos que ser auténticos y ser reales. Entonces, tenemos fuerza, pero también tenemos debilidad. Entonces, que pienses, ella te lleva al punto de que pienses en el día que tú también, dice, estamos tan acostumbrados a ver que otros mueren que no nos ponemos a asimilar en el día en que nos toque vivir. Y yo dije, ah, caray, dije, pues sí, es cierto, ¿verdad? Lo queremos ver muy lejos y cada vez más lejos porque, pues, qué bueno, ¿verdad? Y que nadie sabe el día de su hora, nadie, aun cuando un diagnóstico te digan, te quedan 3 años con 3 meses con 33 segundos, tú sabes que eso puede ser antes o puede ser mucho después, eso ya está en manos de Dios. Así es que hay que reflexionar profundamente en estos temas. Yo te invito para que lo leas. Yo lo voy a volver a leer, lo voy a volver a leer y, y estos aportes también ahí. Muy bien. Bueno, si alguien quiere aportar algo y si no puedo continuar, acuérdense que el silencio comunica. El silencio me dice, síguele, síguele. O puede levantar su mano también en el momento que lo desee. Tenemos una nota para si los siguientes temas, una nota para las princesas del Señor y corazón siamés. Una nota para las princesas del Señor. Bueno, ay, Dios, me encantó. Ay, creo que se me fue ahí. Debe decir Dios y Dios. Pero ahí lo voy a corregir cuando comparta también este material. Dice, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu, debe leerse, espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Pido perdón por esos errores de sintaxis ahí porque recibí justo cuando estaba con ese material una llamada que tenía que no podía cortarla, pero no me justifico, lo corregiré. Lo importante es que aquí la esencia que dice, más bien, ¿cuál es el sentir del Señor? ¿Qué es lo que está delante de Dios, de todos los seres humanos? Y está delante de Dios el alma. El alma es lo que está delante de Dios. Obviamente nuestras obras, lo que hacemos con el cuerpo, pero Él no nos ve, ay, Betty, mira qué bonitos ojos tiene Betty, ay, qué bonita, es la sonrisa de Betty. Él no nos mira así propiamente, Él ve la belleza que hay, Él ve nuestro corazón, ve nuestra alma. ¿Y qué es lo que disfruta el Señor? ¿Qué es lo que tiene ese valor? Podemos leer Primera de Pedro 3:4 y meditar en ellos, ¿verdad? Un espíritu suave y apacible. Esa es la nota, ¿verdad? Aunque dentro del dolor hay momentos de mucho eh, de violencia, se puede decir, de ira, de enojo. Al final de todo llega, como dice, después de la tempestad llega la calma, ¿verdad? Encontramos en que el Señor busca de nosotros es ese entendimiento y aceptación de su voluntad. El decir, Señor, tú tienes todo, todas las cosas en tus manos y aquí, ¿qué puedo hacer? Así es que les comparto que cuando mi hija Natalia hicieron un diagnóstico ahí muy terrible de una enfermedad autoinmune,
Y yo estaba lidiando con eso muy fuerte porque decía, no, no puede ser, no puede ser, y estudiando y viendo de qué manera podía apoyar, no sé, entender primero lo que estaba pasando y, y bueno, yo solamente le dije, Señor, pues en tus manos está mi hija. Yo ni siquiera sabía que iba a tener una hija, ¿verdad? O sea, tú me la diste, la vida está en tus manos y Señor, tú tienes escrito para ella cosas grandes y preciosas y si dentro de ella está esta situación, pues ¿qué puedo hacer yo? Tú tienes todo el control. Y lo solté en las manos del Señor y le dije, solamente quiero que alguien me explique qué es lo que está pasando. Pero eso quiero, que me expliquen qué es lo que está pasando con su cuerpo, porque toda su sintomatología es algo que no parece no, que yo no entiendo. Y resulta que el Señor escuchó mi oración. Qué tremendo, pero justo a ella la vieron cuatro pediatras, tres cardiólogos y, y una reumatóloga, la única reumatóloga infantil de todo el estado de Sonora, la atendió directamente a Natalia. Yo recuerdo que nos hizo pasar a su consultorio, revisó todos los expedientes, el del hospital del niño, el del DIF y el hospital del IMSS y todos los diagnósticos, las fotos que le llevé de sus piernas cuando se llenó, ¿verdad? De esos como tumores, todo, la analizó, la revisó. La doctora no habló nada, solo leía y veía a Natalia y la revisaba. No dijo nada. Ya después nos hizo algunas preguntas y ya asentaba y escribía. Y después se nos quedó viendo y empezó a explicarme lo que había sucedido. Y me dijo que muchas situaciones y reacciones del cuerpo pareciera que son de reflejos autoinmunes, pero ella había vivido una infección y hasta me dio el nombre. Tal infección buscó una salida y como no podía, por eso tuvo esos tumores, tuvo esas reacciones, esas calenturas, los desmayos y todo eso, pero que no, definitivamente no era una reacción, no era una enfermedad autoinmune. Y descansó mi corazón. Dije, Señor, gracias. Porque igual, ¿verdad? Los doctores te dicen, no, sabes que no tiene eso y ya que le vaya bien, pero me explicó así, literal, que fue lo que le había pedido al Señor. Pero entendí, o sea, hay veces que los que me conocen saben a veces lo imperactiva o la impositiva, a veces que suele ser el Señor, ayúdame, ¿qué estás haciendo, Señor? Y no, o sea, simplemente hay momentos en que hay que soltar las cosas y el Señor, ¿verdad? Sabrá. No estoy diciendo que, ay, me porté que no fue por mi conducta, no, pero pude ver el fruto de lo que está escrito, que verdaderamente cuando tú bajas la guardia y dices, Señor, pues entiendo que tú eres Dios, yo solamente te pido esto. Y así en esa paz recibes paz y el Señor expone, ¿verdad? Y el otro tema que es corazón siamés, ahí esos siameses por los gemelos, ¿verdad? Que habla que la felicidad y el dolor van de la mano. Esta frase me gustó, dice, la maternidad es como una figura del evangelio, amor incondicional y gratuito en medio del dolor que el cuidado de un recién nacido traiga a su madre. Porque ella comentaba que cuando le decían que tenían los bebés, era el momento más feliz de la vida, el ver el bebé, pero decía que se habían olvidado de la parte del dolor físico, del momento del parto, de los dolores que dan, ¿verdad? Y de todo lo que tienes que sufrir como mujer al momento que das a luz. Pero es verdad que una vez que tienes el bebé, te sientes tan feliz y tan gozosa, aunque tu cuerpo físico está lleno de dolor, que es cierto. Entonces hablaba de que lo vio como una metáfora del evangelio, como un ejemplo de que la felicidad y el dolor van de la mano. Junto, ¿verdad? Con esto hay un buen fruto en eso. Entonces, hay ocasiones en que nosotros, en el medio de los procesos más difíciles y más dolorosos, es cuando encontramos y experimentamos el gozo del Señor. Hay un salmo que no lo tengo aquí, que dice,
El que sacrifica alabanza, ese me servirá, dice el Señor. ¿Qué significa el sacrificio de alabanza? Precisamente eso, poder gozarse en medio de la tribulación, poder ver la belleza y la obra de Dios en medio del dolor. Podemos entender cómo los primeros cristianos fueron al circo romano lleno de animales salvajes, pero con la conciencia de que iban en su encuentro con el Señor y que iban a compartir ese momento de dolor como con Cristo. Iban con gozo, no iban renunciando. Sí hubo muchos que negaron la fe, ¿eh? Hay cartas escritas y documentos históricos que comprueban que muchos, porque les decían, niega a Cristo y te vas a salvar de los leones. Pero no, muchos no lo negaron y fueron mártires, ¿verdad? Fueron ese fruto. A veces a nosotros nos toca no tener, en este país y en este tiempo todavía no llegamos a tener ese nivel de martirio. En otros países como África, Nigeria, recientemente, pues ser cristiano es literal, ser hombre o mujer muerto. En los países árabes lo mismo, pero llega un momento en que las personas con gozo, ¿verdad? Se ofrendan a sí mismo porque han encontrado ese gozo y que no les va a importar el dolor físico que tengan. El llegar un momento de ese proceso interno que tenemos a través de la pérdida, del dolor, de la situación adversa, cualquiera que sea la pérdida que hayamos experimentado, junto con ella sabemos la cercanía que Cristo tiene cerca, está cerca de nosotros, que no nos deja, que no nos desampara, que al contrario nos abraza y nos sostiene de la mano y alcanzamos a encontrar esa cobertura del Señor, ese abrazo del Señor y llegamos a experimentar, ¿verdad? Esas, las lágrimas que se convierten, como dice también los salmos, las lágrimas que se convierten en fuentes de poder, ¿verdad? Y vamos de poder en poder y veremos a Dios en Sión. Bien, son temas profundos. Yo pienso no son para una sesión de 1 hora que ya andamos, híjole, ya nos pasamos. Espero que no nos corten, sino hasta que llegamos. Bueno, avanzamos un poquito, vamos a irnos rápido. Yo quisiera comentarles que pueden ustedes, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Podemos regresarnos desde el capítulo 1, aunque vamos a seguir avanzando al siguiente capítulo, pero igual alguna duda, algún comentario, algo que te haya cautivado de esta lectura, por favor escríbela y compártela, porque aquí recuerdan, yo estoy hablando obviamente, ¿verdad? Porque igual estoy aquí dirigiendo el grupo. Por ahí, ¿verdad? También anda Sandy. Ahí donde está Sandy, que nos está apoyando también desde otra perspectiva. Y gracias por todos sus aportes porque han sido muy significativos. Las lágrimas no son moscas y que nademos juntos. Estos ya son los dos últimos temas, que en un apunte podemos verlo así, ¿verdad? Las lágrimas no son como moscas, ciertamente, sino dice como diminutos pedazos de vidrio rotos del alma, que no se pueden contener y que buscan escapar para darnos una voz de alarma de algo demasiado grande que se quebró por dentro. Pero también pues lo considera como un regalo de Dios. Las lágrimas son un regalo de Dios. Esas lágrimas que salen de nuestros ojos, ¿verdad? Que van permeadas, que van en una fuente de quebranto interno. Al mismo tiempo, Dios nos da esa posibilidad, nos diseñó así también para poder, ¿cómo se llama? Menguar el dolor, para que pueda salir de nosotros. Entonces, las moscas, dice las lágrimas no son como moscas, pues aquellas que te puedes quitar, ¿verdad? Sino que son algo que va de adentro hacia afuera. ¿Y en qué momentos se expresan? Pues en los momentos de dolor. Y aquí yo te recomiendo que lo leas junto con una tacita de té, con un chocolatito, con algo rico, porque habla de Cristo tan hermoso que tú lo vas a descubrir. Tú tienes tarea. Y bueno, pues el final dice que nada, que nademos juntos. Dice, quiero que nademos juntos en este mar de gracia al cual me has traído, refrescado y donde me has enseñado a caminar. Esta frase está incompleta porque está
considerando que a veces el Señor le ha enseñado a amar a aquellas personas en las cuales no aman a Dios. O sea, andamos en el mundo. No todos los que nos interactuamos conocen de Dios, creen en Dios, aceptan a Dios y honran a Dios. Muchos de ellos no quieren nada con Dios. Quizás nuestros compañeros de trabajo, quizás algunos familiares. Quizás esas personas ven a Dios como una religión más a que seguir. Pero el Señor nos ha dado amor también por esas personas. Y quisiera nosotros ver la redención también de esas personas, porque esas personas que aún no conocen a Dios también están llamadas, ¿verdad?, a conocer al Señor. Entonces, este nadar junto a Él es también ver el plan que diseñó el Señor para todos. Es una salvación que no incluye para aquellos que le caen bien a Dios, que buscan y optan por Dios, sino por Cristo, sino para todo aquel, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio su vida para que todos crean en Él. Así es que dice que esto es difícil porque no es fácil interactuar con alguien que no tiene esa afinidad como nosotros vemos a Dios. Queremos que todos conozcan a Dios como nosotros lo conocemos, pero ahí tenemos que saber que Dios nos ha dado ese amor y que nosotros decidir ese amor para compartirlo también a los demás. O sea, que hay un destino para ellos también y que el destino que ellos puedan tener, que no es en esta vida, sino la vida eterna y poder compartir la fe, ¿verdad? En aquellos en los cuales interactuamos. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo, precioso, aunque seré muy sincera con todos ustedes, también algunos temas tuve que leerlos, son como para detenerte, hacerte pausas, reflexionar, salir, voltear arriba, respirar. Son, aunque el lenguaje es muy coloquial, toca temas muy sensibles, ¿eh? Fibras al alma que conviene que lo revises y lo vuelvas a revisar. Muy bien. Pues les escucho si alguien tiene algún aporte que quiera hacer algún comentario. Sé que igual seguimos leyendo, ¿verdad? Así es que, ¿quién quisiera dar alguna opinión? Bien, si no levantan su manita, entiendo yo que ya todo está muy claro. No se preocupen, ¿eh? Fui maestra del Cebatis y yo sé que los alumnos, muchos opinan, otros no opinan, eso no es ningún problema para mí, pero yo tengo que darles ese espacio, ¿verdad? Porque recuerden, no es un monólogo, es un club de lectura. Así es que nos vamos a ver próximamente el siguiente martes. Tenemos este horario que es un poco extendido, ¿verdad? Porque algunos trabajan en Sonora, traemos es el horario del Pacífico y pues aquí apenas son las 9:17 con Hortensia, con Miller, Tenchis, ya son como las 10, casi las 11 allá, Dios mío. Gracias, gracias por ese esfuerzo que hacen. Recuerden que estamos grabando el tema para poderlo compartir, subir y que pueda ser de edificación también para otras, ¿verdad? Que se animen. La sesión pasada no quedó grabada porque fue una sesión de inducción, pero ahorita ya con estos temas que ya iniciamos, pues vamos a compartirlas con aquellas que creemos que necesitan este espacio y con todo el favor de Dios se van a estar ustedes también aportando más. Muy bien. Bueno, pues ya regreso aquí y bien, ¿qué les parece si cerramos con una oración? Vamos a pedirle al Padre Celestial que Él nos guíe, que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento de que estos temas puedan realmente encontrarle la profundidad y el tesoro y la riqueza que necesita también, ¿verdad? No nada más nuestro conocimiento, sino también nuestro corazón. Amén.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, porque nos has ayudado, Señor, a tener esta sesión, esta primera sesión en donde sabemos que tu misericordia preciosa está con nosotros, que nos das entendimiento para poder comprender aquello que no ha sido tan comprensible, aquellas frases que escribe tu hija Aexia. Así es que te damos gracias también por su vida y te pedimos que nos sigas guiando con tu gran amor, compasión, con tu luz maravillosa de ese conocimiento que nos des, que nos revelas, que pueda ser en nosotros, Señor, ese regalo maravilloso del entendimiento y comprensión de esta lectura para glorificar tu nombre, para crecer en ti, Padre eterno. Es hermoso ver cómo se expresa de ti esta autora y yo te pido que la bendigas a ellas y que sigas bendiciendo también este grupo tan precioso y que puedas añadir a aquellas mujeres que necesitan una palabra también de consuelo, un abrazo tuyo, porque tú eres bueno, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues le damos gracias al Señor y bueno, pues nos vemos con todo el favor de Dios en la siguiente sesión. Bendiciones.